Bueno, pues hemos estado viendo ya las últimas semanas, pues que somos tripartitas, que tenemos un cuerpo, que tenemos un alma y que somos un espíritu. Yo creo que ya la parte del alma pues ha quedado, yo creo que ya más clara, ¿no? Más entendible. Y vamos a ver que la forma en que nosotros nos conectamos, veíamos en uno de los domingos anteriores, es de que cuando Adán pecó, morimos espiritualmente. Si hubo una muerte espiritual, y lo único que ahora nos puede volver a dar vida espiritualmente es a través de Jesucristo, ¿sale? Eso ya tenemos que tenerlo bien claro. La gente que no está en Cristo, la gente que no es cristiana, pues está muerta espiritualmente. Está muerta espiritualmente. ¿Qué quiere decir? Que a lo mejor podemos decir que son buenas personas, que son gente que hace lo bueno. Y eso es que quiere decir que a lo mejor no han sido dañados o no tienen tantos problemas o tantas carencias en su infancia, ¿no? Un adulto con problemas es porque tuvo carencias en su infancia de amor, de afecto, de límites. Es en la infancia. Entonces, pueden ser buenas personas, pero quise que a lo mejor sus padres fueron amorosos, ¿no? Suplieron sus necesidades y no tienen son buenas personas, pero están muertos espiritualmente. Lo único que te puede dar vida es a través del sacrificio que hizo Jesucristo y que tú lo aceptes como tu Señor y como tu Salvador, ¿sale? Ya partimos de ahí, ¿sí? Entonces, la única forma en que nosotros podemos conocer a Dios, que Dios nos puede hablar y que podemos conocer pues lo que Él tiene en su corazón para nosotros, es a través de nuestro espíritu, ¿sale? ¿Sí? Vamos a 1 Corintios 2:14. ¿Qué dice 1 Corintios 2:14? Yo creo que lo usamos un poquito. ¿No lo podemos usar un poquito? Ahí que está subrayado, ¿le ven? Yo para que no pase, no estorbe yo. Lo que está subrayado es 2 Corintios 2:14. ¿Qué dice? Primera de Corintios 2:14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Ok, entonces, ¿qué pasa cuando tú no tienes a Jesucristo en tu corazón? Pues todo lo que tú podamos hablar de Dios, hablar de la Biblia, ahí mismo dice que son, ¿qué? Son locuras. ¿Qué necesitamos para percibir las cosas en Dios? Que tengamos la vida que es a través de Jesucristo. Y eso es el Espíritu, nuestro Espíritu con el Espíritu Santo. ¿Sale? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que a veces sí, para la gente natural, lo que podemos decir, lo que podemos expresar, pues todas las cosas en Dios son locuras. Vamos a Job 32:8. Job 32:8. Job 32:8. A ver, lo leo yo, está ya aquí en la pantalla, con un zoom, ¿no? Dice, ciertamente, espíritu hay en el hombre y el soplo del Omnipotente le hace
que entienda. ¿Sale? Es el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, que hace que tu espíritu entienda las cosas espirituales. Y vamos a Romanos 8:16. Romanos 8:16, que está antes de 1 de Corintios. Romanos 8:16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Ok. Es a través del Espíritu que damos testimonio que sí somos hijos de Dios. Aquí la pregunta es, ¿quién te está gobernando hoy? Lo veíamos al final de el domingo pasado con el gráfico que nos hizo nuestra hermana Claudia. ¿Quién te gobierna hoy? ¿El cuerpo? ¿Haces las cosas, los deseos de la carne, que ya los habíamos visto, ¿no? Eso es lo que más prevalece en tu vida. El alma, que es tus sentimientos, lo que traes en tu mente, ¿qué es lo que te domina? ¿O es el espíritu? Hoy vamos a ver que ¿quién te gobierna? Lo importante es que si tú ya eres hijo de Dios, tienes que permitir que el Espíritu Santo sea el que gobierne tu vida, ¿sí? Pues vemos cristianos que pues parecen peor que alguien que no conoce a Cristo. ¿Tú de qué cristiano eres? ¿Verdad? Y tiene que ver pues con lo que les digo, demasiadas carencias y tener que trabajar en ti. Pero vamos a 1 Corintios 3, del 1 al 3. 1 Corintios 3, del 1 al 3. Dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales ni andáis como hombres. Ok, no sois carnales y andáis como hombres. ¿Qué quiere decir? Acuérdense que ya en otros domingos vimos los deseos de la carne, que dice que pleitos, ¿no? Disensiones, celos, contiendas, todo eso son las obras de la carne. Tenemos que ver si todavía eso nos domina. Aquí dice Pablo, le habla a los corintios y les dice, no les pude hablar como espirituales, ustedes todavía andan en esos deseos de la carne, en esas cosas. Cuando tú entregas tu vida a Cristo, pues quizás sí es lo que te domina. ¿Por qué? Porque esta era tu vida normal o cotidiana, o lo que aprendiste, ¿no? Veíamos que a veces es lo que nos enseñan nuestros padres, o es lo que vemos de nuestros padres, o vemos de nuestros amigos y creemos que es lo padre, lo cool, ¿no? Pero en Dios tenemos que ir aprendiendo qué es lo que Dios quiere para nuestras vidas. Ahí mismo ya lo leímos. Entonces, cuando estamos demasiado influenciados por nuestra alma, no nos dejamos que se conecte nuestro espíritu, porque el espíritu de nosotros con el espíritu de Dios. ¿Por qué? Pues porque empiezas a ver tú todas tus carencias, todos tus faltantes de amor. Quizás no tuviste mamá, papá, o estuvo ausente, o fueron gente que no son un buen ejemplo, o no los anhelaste como debía de ser, o en fin de cuidarte, de protegerte, pues al contrario, ¿no? Te maltrataron. Y eso es cuando tú todavía traes esas cosas, esas heridas, esas carencias, estás dominado por tu alma. Cuando dices que yo soy así porque mis padres, o porque no tuve padres, o porque mis padres me hicieron esto, o porque has tenido malas experiencias en la vida, ¿no?
fuiste abusado, te han tratado con groserías, te han rechazado. Todo eso daña tu alma. Pero si tú sigues permitiendo que eso te domine y que eso prevalezca para ser la persona que eres, estás dejando que te domine tu alma. Cuando tu alma te está gobernando, ¿qué tienes tú? Temor, inseguridades, envidias, enojos, deseos de venganza. Eso ya lo habíamos visto, nada más se los estoy recordando, ¿verdad? Y tenemos que ser sanados quizás de los recuerdos que tenemos, ¿no? A lo mejor se te viene el recuerdo o se te viene que siempre te dijeron que tú no servías para nada o que no vales nada o que tú no tenías derecho a, ¿no? O sea, esas malas cosas que viviste vienen a tu mente y te recuerdan lo que eres, lo que te dijeron que eras o que tenías derecho, ¿no? Porque a lo mejor te lo han dicho, ¿sí? O también quizás has hecho en tu mente o en ti has creado un Dios, porque también puede ser que has creado un Dios que crees que te ve a ti de alguna forma, ¿no? Pues que es que soy poca cosa, o no sirvo, o no tengo talentos, o ¿qué Dios te has creado tú mismo? ¿No? Y lo limitas, tú te limitas por el Dios que crees que tienes. Entonces, cuando tenemos que tomar la decisión de lo que tomen el control de nuestra vida y que gobierne, ya no sea el alma ni sea el cuerpo, que ya lo vimos, ¿verdad? ¿Cómo podemos nosotros empezar a hacer que el espíritu sea el que nos gobierne? ¿Cómo podemos empezar? Y esto lo hemos dicho siempre y toda la vida y parecemos discos rayados, ¿no? A fuerzas es orando. Cuando tú no oras, se nota. Yo cuando de repente ando en mis obras de la carne que son el enojo y eso, sí sé que me falta orar. Lo capto. Luego digo, es que no he orado, o sea, sí oro, ¿no? Pero no el tiempo suficiente que necesito orar para que eso, mi carne, sea controlada por el Espíritu, ¿sí? Leer la Biblia, alabarle. Es bien importante que tú le alabes porque reconoces a Dios como tu Dios. En serio que es bien importante. Cuando estemos en la alabanza, métanse en Él y aunque no se aprendan y no sepan la letra, alábenle. ¿Qué es alabar? Es decirle quién es Él. Él es omnipotente, es omnipresente, Él es santo, Él es digno. Amén, amén. Es bien importante que aprendas a alabarle, porque reconoces que Él está por encima de cualquiera. Reconoces que Él es el que merece llevarse toda la gloria, ¿sí? Y cómo también podemos hacer que el Espíritu sea el que nos gobierne. Orar en lenguas. Ora en lenguas. Y se los he dicho quién sé cuántas veces. Oren en lenguas. Ahí cuando tú estés tú solito, ora en lenguas. Ora en lenguas. Vienes en el metro o vienes en el camión, ora en lenguas. Ora en lenguas. Dice la Biblia que qué es lo que te edifica, el orar. El orar en lenguas te edifica a tu mismo espíritu. Tienes que aprender a hacer un hábito el orar en lenguas. No que aquí ores en lenguas porque les diga oremos en lenguas. Tiene que ser un hábito de tú solo en tu casa o cuando les digo en el metro, en el traslado, que no necesitas pensar, no necesitas razonar, simplemente estás pues, en el traslado esperando a llegar al punto. Ora en lenguas. Claro, no te vas a poner en voz alta y no, simplemente ahí contigo, tú solo, ora en lenguas, ¿sí? Entonces, si tú no
desarrollas estos hábitos de orar, de leer la Biblia, de alabar a Dios, también en tu casa, alabar a Dios cuando tú ores, el de orar en lenguas y el de congregarte, si tú no desarrollas estos hábitos, ¿y qué es un hábito? Es que ya lo haces natural, ya no te tienen que decir que lo hagas, es parte de tu esencia, ¿no? A veces te vas a dormir y te lavas los dientes, es una necesidad, ¿no? No es que te digan, vete, como cuando eres niño, que te dicen, hay que lavarte los dientes, hay que lavarte los dientes. Es un hábito, ya es una necesidad, no necesita nadie decírtelo porque tú lo haces, ¿sí? Entonces tienes que formar esos hábitos en ti si quieres que lo que gobierne en tu vida sea el Espíritu Santo, ¿sí? Entonces, porque tú podrás ser cristiano, y vemos muchos cristianos, yo les decía, qué padrísimo que estamos rodeados de iglesias cristianas, pero ¿por qué no hemos transformado nuestra colonia, nuestra delegación? ¿Por qué seguimos siendo de las más delictivas, de los más delitos? ¿Por qué? ¿Por qué? Vamos a Hebreos 4:12. Hebreos 4:12. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Okay. ¿Por qué es importante tener el hábito, desarrollar ese hábito de leer la Biblia todos los días? Esto que les estoy diciendo, hábitos, es todos los días. No es de cada 8 días que vengo, leo la Biblia, ¿verdad? Si tú quieres que el Espíritu Santo te gobierne, necesitas desarrollar estos hábitos diarios. Es diario, ¿sí? Ya vimos lo anterior, ya lo vimos, o sea, ya vimos el alma, vemos el cuerpo, ¿sí? Pero como cristiano, ya recibiste a Cristo, sí. Entonces ya las cosas que estás leyendo en la Biblia ya no se te hacen locura. Pero necesitas desarrollar hábitos de todos los días, así como comer, que de repente se te pasó, dices, chin, me salí, ya no aguanto y tengo que comer, tengo que desayunar, o sea, así como es eso, así como lavarte los dientes, así como, no les diría bañarse porque no se bañan todos los días, pero así como debe de ser un hábito de todos los días, así como debe de ser un hábito, así debe de ser el leer la Biblia. ¿Qué dice Hebreos 4:12? Dice que la palabra de Dios, porque esa es la Biblia, que es viva y eficaz. Viva y eficaz, que penetra, dice que hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne, aquí es la palabra, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Sí, cuando tú lees la Biblia, hay cosas que cuando no te agradan, cuando te molestan, porque tú ves la Biblia y te molestan cosas, es que la palabra discierne los pensamientos y las intenciones de tu corazón. Te enfrentas con tus verdaderas intenciones, con lo verdaderamente lo que tú quieres, con lo verdaderamente lo que piensas. ¿Por qué necesitas leer la Biblia? Para que Dios mismo te enfrente a tus verdaderos pensamientos y a tus verdaderas intenciones de tu corazón. ¿Para qué? Para que vayas cambiando, para que vayas modificando, ¿sí? Vamos a leer Santiago 3:15, es más atrás. Santiago 3:15.
hasta el final. Si lo tienes, das. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Okay. ¿De qué sabiduría está hablando? De la sabiduría del hombre. En esta versión dice, pues la envidia y el egoísmo no forman parte de la sabiduría que proviene de Dios. Dichas cosas son terrenales, puramente humanas y demoníacas. ¿Sí? Todo lo que tú puedas sentir de la sabiduría tuya, si no está basada en la sabiduría de Dios, ¿y qué es lo que te va a dar sabiduría? El temor a Dios. Es que dice que hasta es demoníaca, es animal, terrenal, animal y diabólica. Diabólica. Si no está bajo el temor de Dios, esa es la sabiduría del hombre. ¿Qué es lo que te va a hacer sabio? El conocer su palabra, el temerle a Dios. ¿Qué es lo que te da temor a Dios? Conocer lo que dice la palabra de Dios. El saber cuál es su corazón y qué es lo que dice Él, qué es lo correcto. Porque el temor a Dios no es temor a que te castigue o temor a que te venga un juicio. Eso no es temor a Dios. Temor a Dios es decirle, Dios, tú no mereces que yo peque en contra tuyo. No mereces que yo peque. Ese es temor a Dios. Temor a pecar. ¿Sí? El leer la Biblia te va a ayudar a separar entre los deseos de Dios, su voluntad sobre ti, y tus deseos, y lo que quiere tu carne, o lo que quieren tus papás, o lo que quiere la sociedad, o lo que quieren tus amigos, o lo que quiere la gente que está a tu alrededor. ¿No? Y que puede ser, si tus papás no son tus papás gente en Dios, a veces no tienen buenos deseos, ¿no? O sea, buenas cosas, porque ya lo vimos. La sabiduría del hombre es terrenal, ¿qué decía? Animal y diabólica. Tienes que aprender, cuando tú lees la Biblia, aprendes cuál es la voluntad de Dios sobre tu vida. No la voluntad tuya. No la voluntad, te digo, que quizás de tus papás o de tus amigos, sino cuál es la voluntad de Dios. Cuando tú empiezas a leer la Biblia como un hábito de todos los días, aprendes a ver que empiezas a aprender que Dios te puede dar la paz que sobrepasa todo entendimiento, que es una paz diferente a lo que te puede ofrecer el mundo. Empieza a marcar una diferencia entre lo que es el discernimiento, que ese es un don de Dios, el discernimiento, a lo que es un presentimiento, ¿no? La gente dice, es que tengo un presentimiento, eso es tuyo, es humano. O el discernimiento, que aunque no lo entiendas, aunque no sepas por qué, pero Dios sí te revela y te dice cómo son las cosas. Una cosa es el conocimiento humano, lo que tú puedas conocer de la palabra de la Biblia, porque a lo mejor la gente la estudia como conocimiento, o las teorías que hay sobre muchas cosas alrededor de la Biblia, teorías que son teorías de hombre, a lo que realmente Dios te quiera revelar. Pero ¿cómo lo vas a encontrar lo que Dios te quiera revelar? Leyendo su palabra. Leyendo su palabra. Es muy diferente por ejemplo, una intuición femenina a la verdad de lo que dice la palabra, a la luz que dice la palabra. Lo que son, les digo, esas doctrinas, esas teorías, esas herejías humanas, a lo que realmente dice la Biblia. ¿Sí? Él va a separar lo que es el impulso en mi interior por hacer algo a la dirección de Dios. ¿Qué es lo que Dios, cómo quiere guiarme? Si tú dejas que Dios te guíe, Él lo va a hacer. No hay realmente duda que eso lo haga. Lo que yo siento con lo que Dios dice, lo que yo siento de mí o como yo me veo,
Y cuando tú lees la palabra, ves qué es lo que Dios dice de ti. ¿Qué Dios te dice de ti? ¿Cómo te ve? ¿Cómo te piensa? Y ahí te das cuenta que Dios cómo te ama. El cuidado y el cuidado que tuvo de ti al formarte. ¿Sí? Con lo que yo pueda sentir contra lo que yo pueda sentir o pensar de mí exactamente, o en lo que es el verdadero amor de Dios que te digo, dice la palabra, ¿qué es el amor? Contra lo que es hoy en este mundo, todo lo que tenga que ver con lujuria, ¿no? Pasiones, ¿no? Y creen que están enamorados. Y cuando te das cuenta lo que dice la Biblia del que es el amor, no, está bien separado y bien alejado de que lo que realmente tú sientes. Lo que hoy la gente cree que es amor es solamente hacia ellos. Carnal, y es por satisfacerme yo en lo de este mundo es eso, satisfacerme yo, lo que yo siento, es que me gusta, yo lo quiero, ¿no? Cuando empiezas a leer la Biblia y lo empiezas a conocer, te das cuenta que el amor, pues, nada que vea lo que no es como lo pintan, exactamente, ¿no? Empiezas a darte cuenta lo que para ti es la gracia de Dios la vas a encontrar en la Biblia. A lo que este mundo es la permisibilidad, no sé cómo le llaman, permisible, ¿no? Y crees que porque Dios es amor, sí, Dios es amor, Dios te ama, sí. Entonces, a veces confundimos que podemos hacer muchas cosas al fin que Dios es amor y Dios nos perdona. Confundimos la gracia de Dios. Pero eso, ¿qué es lo que te va a hacer conocer? Que tú leas la Biblia. Porque conocer la Biblia te da la visión de verdaderamente el corazón de Dios. ¿Qué es lo que Dios realmente tiene en su corazón para nosotros? ¿Sí? Por ejemplo, el deseo de vengarme contra lo que es la justicia de Dios. El legalismo, que eso es humano, contra la santidad de la que Dios habla, ¿no? Pero eso, ¿qué te va a llevar? El leer la Biblia, el formar ese hábito, el orar, el que te congregues, el que veas que hay más de uno, que no eres tú el único, que cree en un Dios vivo, en un Dios que se está esforzando por hacer las cosas correctas, lo que dice la Biblia. Por eso es importante congregarte, ¿sí? Entonces, vemos que somos tripartitas, es decir, tenemos cuerpo, alma y espíritu. ¿Qué tenemos que hacer? Formar esos hábitos es indudable, ¿va? Y la palabra, yo creo que es algo, tienes que formar ese hábito de todos los días. Y si tú sientes que es que no me da tiempo, aunque sea 5 versículos, empieza por ahí. Empieza por ahí. Yo creo que 5 versículos te tardas no más de un minuto. Pero hazlo. Hazlo. Antes de irte a dormir o cuando o amaneciendo. No sé qué sea más viable, pero fórmatelo como un hábito. Y cada día vas a ir más y más y más y más, ¿sí? En tu mente, realmente, tu mente es como el control de las operaciones, ¿no? Tienes aquí lo que tú quieres, tu carne, tus deseos, y por acá, pues lo que el espíritu, tu espíritu, que depende de lo que lo hayas ya alimentado. ¿Y cómo lo alimentas tu espíritu? O con la oración, con la lectura de la palabra, con alabando a Dios, orando en lenguas, congregándote. ¿Sale? Depende cómo vayas alimentando a tu espíritu, vas a tener siempre dos vertientes, ¿no? Lo que desea tu carne, acuérdate que hemos visto lo que es tu concupiscencia, tu tendencia a pecar, todos lo tenemos, y que tú tienes que aprender a conocerte, cuál es tu tendencia a pecar,
porque de ahí siempre el diablo va a querer tentarte. Y tú ya vas a saber que cuando pase una situación, me está tentando, ¿no? Porque a mí es mi tendencia a pecar, ¿no? Y lo que ya conociste en la palabra de Dios, que es su voluntad, qué es lo que Él dice, qué es lo que Él está hablando a la humanidad, cuál es su corazón, cuál es su voluntad. ¿Sí? Entonces tenemos que, vamos a Romanos 12:1, vamos a ¿Romanos qué? 12:1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Qué es nuestro culto racional? ¿Qué tenemos que hacer? Presentar nuestros deseos, esa concupiscencia, nuestros pensamientos, como nuestro cuerpo, como un sacrificio vivo. ¿Sí? Vas a tener siempre esas dos decisiones y tienes que saber que tenemos que crucificar nuestra carne, presentar nuestro cuerpo como un sacrificio vivo. ¿Para qué? Para que crezca Dios en nosotros, para que vaya creciendo Dios en nosotros. Cada día va a ir siendo menos. Cuanto tú vayas creciendo espiritualmente, va a ser mucho menos, va a menguar la concupiscencia que hay en ti. Va a menguar. 2 de Corintios 10:5. 2 de Corintios 10:5, ¿qué dice? Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Sí, siempre va a haber quizás voces en tu mente, ¿no? Que te digan, no, tú tienes, justificando quizás tus actitudes, justificando quizás tu por qué piensas así, por qué razonas así, por qué contestas así. Y va a haber en tu mente cosas que te bombardean o que tú tienes derecho, ¿no? Tú tienes derecho a divertirte, tienes derecho a vivir tu vida, tienes derecho, o la vida es muy corta. Esas voces siempre van a estar en tu mente. Siempre van a venir, porque dice la Biblia que viene el diablo con dardos. Entonces va dardos a tu mente para decirte y justificar el pecado. Primero el pecado lo justifica y lo pone como algo agradable. Pues tienes derecho. O mira cómo son contigo. O no, si está bien. No, pero cuando tú tienes ya una relación con Dios y cuando tú ya tienes un conocimiento previo de lo que tú ya leíste de su palabra, vas a saber que a la luz de la palabra no es correcto, que a la luz de la palabra está mal, que es pecado. Y vas a poder, pero ¿cómo te vas a poder dar cuenta si algo está bien o algo está mal si no lees la Biblia, si no la conoces? ¿Sí? El otro día, estamos viendo una serie, es un breviario cultural, y aquí en esta serie hablan de que, por ejemplo, el diablo y ciertos ángeles los maneja como si fueran hijos de Dios. Si tú no conoces eso, si tú no conoces la palabra, te vas a confundir. Te vas a confundir. Esos son ángeles. Y hay una clasificación de ángeles. Querubines, serafines, arcángel, ángel. No, y depende del nivel y depende de qué son, están dirigidos para algo, pero son ángeles. Pero en esa serie
lo trabaja como lo trata como si fueran hijos de Dios. Y que Dios, que es el Padre, es un Padre pues como soberbio, orgulloso, así manejan a Dios. ¿Y qué pasa? Las generaciones ven eso. Son tendencias, ¿no? Aquí en un brevario, ¿no? de X programa, son tendencias y la gente ve eso. Y la gente ya lo da como un hecho, que es así. Entonces cuando a veces argumentan, van a argumentar con eso, porque ya lo vieron en una serie, ¿no? Y en esa serie decía esta información. La Biblia no dice eso. Pero si tú no conoces la Biblia, pues te va a confundir y te va a mover. ¿No? Te va a mover tu esencia. Pero la gente ve eso. Millones de personas ven eso, esos programas. Tu fundamento tiene que ser la palabra de Dios. Si eres cristiano, tiene que ser la palabra de Dios. Si eres hijo de Dios, es la palabra de Dios la que tiene que guiar tu vida. Y lo que dice la Biblia es la verdad. Todo lo demás son teorías. Todo lo demás son conocimiento humano. Si no lo dice la Biblia y hay una teoría, es eso, teoría humana. ¿Sí? Entonces, ¿por qué estoy viendo esa serie? Porque sí quiero conocerlo, o sea, sí quiero saber qué dicen. Y ya digo, eso es una blasfemia, eso es una... Así, o sea, textual lo empieza a decir, es una blasfemia, eso es una mentira, eso es te están engañando. Pero tengo 2 adolescentes que tienen inquietudes y que tengo que saber qué ven o qué quieren ver, mejor las veo con ellos. Y puedo darme cuenta qué dice la palabra de Dios y qué es lo que está pasando ahí, ¿no? Y cómo quieren manejar al Padre, porque es al Padre el que lo quieren manejar de una forma. Entonces imagínense una sociedad conociendo y viendo un programa que lo dan como verdad, porque esa es como que su verdad, y manejando a Dios de una manera que no es, que en su esencia no es así, pero ¿por qué? Por todo el desconocimiento que hay de la palabra de Dios. Todo el desconocimiento que hay, toda la ignorancia que hay. Y lo que veíamos, si algo en la palabra no te acomoda, te saca, es porque la palabra discierne tus pensamientos ¿y qué? Y tus intenciones. Te confronta. Y hay cosas que vas a decirte, Dios mío, sí estoy mal, o sea, ¿a poco yo soy esto? O sea, ¿soy esto? O sea, cuando te pongo mi sabiduría antes que la de Dios, entonces me convierto ¿qué dice? Que es animal y diabólico. O sea, la palabra te enfrenta y te confronta y te hace ver lo que hay en ti. Y cuando no quieres aceptar eso, pues es cuando empiezan a crear sus propias sectas y sus propias tendencias a otra cosa, porque algo no les acomoda de la palabra de Dios. Y la palabra es clara, no hay duda, no hay que no le entendí. Es muy textual, es muy clara. Y si eres hijo de Dios, tienes que aprender, tienes que leer y conocer lo que dice la palabra. Porque este mundo te puede engañar, te puede confundir, te come este mundo. Sacan cosas, no de esa serie, de otras cosas. Pareciera que lo de este mundo es normal, ¿no? Normal el tener relaciones sexuales con uno y con otro y es depende porque es amor o porque a mí me agrada y esa es la tendencia y el conocimiento de este mundo. Y lo que te está diciendo que es lo correcto, o lo que todo el mundo hace, o que tienes derecho, ¿no? Entonces, por eso es importante saber qué dice la palabra de Dios, ¿sí? Vamos a hacer ese hábito. Yo les voy a invitar a que se pongan, si siempre se ven en el espejo, sí, siempre se ven en el espejo todos, creo, sí. Pónganse ahí un letrerito. Tengo que leer la palabra de Dios. O pónganse un versículo del día anterior. Empiecen a hacer
no sé, un papelito o algo con que sea visible que tienes que formar ese hábito en ti. ¿No? O ponte una Biblia y tú ya sabes que la Biblia tienes que leer, la palabra de Dios. Y cuando tú te veas en el espejo te vas a recordar que no la lees. Tienes que empezar a desarrollar ese hábito sí o sí si quieres sobrevivir a este mundo. Porque estás de pasada. Esta no es tú no perteneces a este mundo. Pero la única forma de sobrevivir es conociendo lo que dice su palabra. ¿Cuál es la esencia de Dios? Amén. Amén. Vamos a ponernos en pie, por favor. Y vamos a orar. Yo creo que primero vamos a pedirle perdón a Dios si no hemos sido disciplinados. A lo mejor no lo sabía, ¿no? Pero hay que pedirle perdón a Dios, decirle, Señor, perdóname. Yo les voy a pedir que cada uno de ustedes, de su corazón salga eso. Yo les decía, solamente yo los guío, pero realmente lo importante es lo que salga de ti, ¿no? La salvación, por ejemplo, en Romanos dice, ¿no?, que se confiesa para salvación, y se cree para justicia y se confiesa para salvación. Yo no podría hacer la oración por ti, para que entregues tu vida a Cristo. El que la tiene que hacer, el que la tiene que expresar, eres tú. Entonces eso también tú tienes que aprender. Tú tienes que aprender a declarar, tienes que aprender a pedir perdón, tienes que aprender a que salga de ti. ¿Sí? Hoy vamos a pedirle perdón a Dios. Y bueno, Señor, en esta hora, Señor, yo quiero primero, Señor, ponerme a cuentas contigo. Yo te pido perdón, Señor, si no he desarrollado, Señor, este hábito de leer la palabra todos los días. Señor, no importa cuánto, pero tiene que ser un hábito. Yo hoy te pido perdón. Yo quiero pedirte perdón si no he tenido esa disciplina, si he dejado en poco, Señor, si he puesto en poco, Señor, esto, Señor, que la palabra es vida, Señor. Dice tu palabra que es viva y eficaz, Señor. La he dejado a un lado, lo que me va a dar sabiduría, lo que me va a dirigir mi vida, lo que me va a dar dirección es tu palabra, es conocer tu palabra, Señor. Yo te pido que hoy me perdones, Señor, si no le he dado esa importancia, Padre. Yo te pido perdón, pero hoy yo te pido, Espíritu Santo, que tú me ayudes. Quiero, Señor, yo hoy decido, Padre, Señor, conocer más de ti. Hoy decido, Señor, conocer, Señor, lo que dice tu palabra. Señor, hoy decido, Padre, conocerlo, Padre, pero ayúdame. Sé mi fortaleza, sé mi ayuda, sé el que me fortalece. Ayúdame a entenderla. Señor, cada vez que yo lea la Biblia, yo te pido que me ayudes a entenderla. Que no haya dudas, Señor, que yo no digas que no entiendo, sino que sea claro, Padre, lo que yo leo. Señor, te lo pido, Espíritu de Dios. Espíritu Santo, te pido que tú vengas con ese entendimiento a nuestras vidas, con esa revelación, con esa sabiduría. Hoy yo pongo en cada uno, Señor, de mis hermanos, Señor, esa sabiduría que viene de lo alto. Señor, Espíritu Santo, tú sé el que ministres cada vida, el que traigas enseñanza a cada vida, traigas discernimiento a cada vida, traigas sabiduría a cada vida, Padre, a cada uno de los que estamos aquí. Señor, tú traes, Espíritu Santo, tú sé el Maestro perfecto. Tú sé el Maestro perfecto. Hoy decidimos que tú seas el que nos enseñes tu palabra, Señor. Gracias, Señor. Hoy yo te pido que seas mi Maestro, nadie más, solo tú, Señor. Tú revélate todos los días a mi vida. En el nombre de Jesús. Amén.